Es de una importancia capital el tema que trata el apóstol San Pablo todavía en la primera carta a los Corintios. Un tema que era, por supuesto, recurrente en el mundo antiguo y que, curiosamente, a pesar de los siglos, sigue siendo un tema de extraordinaria actualidad para nosotros, como es el tema de la idolatría. Y es interesantísimo el argumento que usa el apóstol San Pablo para rebatir la idolatría. Y habla de la Eucaristía, de comer el pan y el vino, de comer el pan, de beber el vino, es decir, de comer su carne y beber su sangre, como el más perfecto remedio y antídoto contra la idolatría. Es decir, dice dos cosas, y ambas interesantísimas. La primera, quien ejerce o practica o tiene cualquier contacto con la idolatría, de ninguna manera puede acercarse a la mesa del Señor. O se está con el Dios vivo, es decir, San Pablo ve una relación intrínseca entre la Eucaristía, la fracción del pan, comer su carne y beber su sangre, ve una relación intrínseca entre comer su carne, beber su sangre y el primer mandamiento. Solo al Señor tú adorarás, no tendrás otros dioses junto a mí. La idolatría en todas sus formas, sean de la manera más burda, el que va a horóscopos, el que busca divinos, el que va a brujos, o la idolatría del dinero, la idolatría del poder, la idolatría del sexo, otras idolatrías, llamémoslas entre comillas, más modernas, pero al fin de cuentas no son más que la sustitución del Dios vivo, del Dios verdadero en el centro del corazón del hombre. Son completamente incompatibles con la Eucaristía. Y así lo dice, que ningún pagano se acerque a recibir el sacramento de la Eucaristía si está dando culto a los ídolos. Cada uno tendrá que mirarse a sí mismo, porque uno puede pensar, yo no tengo amuletos, no tengo fetiches. Yo en los bateyes y en los campos en República Dominicana arranqué muchísimos, llamaban azabaches, o muchísimos ídolos que ponían a los pobres niños a la cintura, alrededor del cuello, en la muñeca. Esto era típico. ¿Cuántas veces no me tuve que enfrentar con los brujos, con los que practicaban el satanismo, con los que hacían, entre comillas, trabajos? Esto lo vi también, y no era infrecuente incluso en el mundo islámico. No se puede adorar a Alá y recibir la Sagrada Eucaristía, porque la Eucaristía es solamente para que aquellos quienes profesan en su totalidad y viven moralmente la fe católica. Por eso, queridos hermanos, no puede ser más actual este tema que trata el apóstol San Pablo hablando de la Eucaristía. Pidámosle al Señor que nos ayude a preguntarnos, ¿hay alguna idolatría en mi vida? ¿Soy idólatra de alguna forma? ¿Participo en actos idolátricos? ¿Hay ídolos en mi corazón? Yo muchas veces he hablado incluso de la idolatría de la familia, es decir, todo aquello que nosotros ponemos en el lugar que únicamente le corresponde a Dios. Pues tenemos aquí una llamada de atención muy poderosa que no podemos dejar pasar por alto. No demos por supuesto que nosotros no somos idólatras. Solamente el santo, solo aquel que tiene en el corazón solo el amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, solo aquel que tiene el corazón limpio, solo el santo está libre de idolatría. Mientras haya rastro de pecado, en definitiva, todo pecado es un acto de idolatría. Así lo dirá él mismo. Dice, amigos míos, no tengáis que ver con la idolatría. Os hablo como a gente sensata. Formaos vuestro juicio sobre lo que os digo. El cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos el mismo pan. Considerad a Israel según la carne. Los que comen de las víctimas se unen al altar. ¿Qué quiero decir? ¿Que las víctimas son algo o que los ídolos son algo? Esto es lo interesante. San Pablo considera inútiles, vacíos de todo contenido, cualquier otro Dios, cualquier otra imagen, cualquier otro culto que no sea el del Dios vivo,
en el que nos introduce el sacerdocio de Jesucristo, toda religión que no es la del Dios vivo es una religión idólatra. No, sino que los gentiles ofrecen sus sacrificios a los demonios, no a Dios. Todo el que no ofrece culto al Dios vivo está ofreciéndole culto y sacrificio a los demonios. No lo digo yo, lo está diciendo San Pablo, lo vuelvo a leer. Pregunta él, ¿que las víctimas son algo o que los ídolos son algo? Y dice él, no, sino que los gentiles ofrecen sus sacrificios a los demonios, no a Dios. Y no quiero que os unáis a los demonios. Y ahora mirad las palabras del apóstol, que no son mías, son palabra de Dios. No podéis beber de los dos cálices, el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No podéis participar en las dos mesas, la del Señor y la de los demonios. ¿Vamos a provocar al Señor? ¿Es que somos más fuertes que Él? Y en el Santo Evangelio, capítulo 6, versículo 43 de San Lucas, nos dice: en aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: no hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad, saca el mal. Porque lo que rebosa del corazón, lo habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra. Os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificaba una casa, cavó, ahondó y puso cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó, desplomándose. Mirad, las palabras del Evangelio no hacen sino corroborar lo que nos decía hace un momento el apóstol. Es decir, la religión no consiste en muchos ritos, o en muchas ceremonias, en muchas actividades, incluso litúrgicas. En eso no está la fuerza de la fe, sino en la conversión del corazón, en la interioridad. La fuerza del Evangelio está precisamente ahí, no en el que dice Señor, Señor, es decir, el que hace muchos rezos y muchas oraciones y muchas plegarias, no, sino el que escucha la palabra de Dios, el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hay muchas personas que podemos tranquilamente hacer nuestra santísima voluntad, que de santa no tiene nada, todos los días, pero como eso va adobado con multitud de ritos y de prácticas y de plegarias, pues enseguida nos parece que siendo una persona religiosa, por sus muchas prácticas religiosas, automáticamente su vida complace a Dios y el Señor le abrirá las puertas del reino. La peor idolatría está en dos letras, Y-O. Yo soy mi peor ídolo. Yo soy mi becerro de oro. Yo soy aquel a quien delante de cual me arrodillo y a quien le rindo pleitesía. Es el yo, el hacer mi voluntad, mis gustos, mis maneras, mis manías. Esas son las que tantas veces acaparan el lugar de Dios. Solo el santo tiene el corazón puro, solo el santo está desapegado de sí mismo, solo el santo tiene a Dios en el centro de su vida. Por eso, hermanos, qué maravilla es cuando nos tomamos en serio la llamada a la santidad. Qué importante es que cada uno de nosotros, buscando el sentido de su propia vida, esté dispuesto a derribar todos los ídolos, como hizo San Pablo en Atenas. Vengo a hablaros del Dios desconocido, porque para San Pablo el único Dios verdadero es Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, que se ha encarnado en la Santísima Virgen María, que ha padecido, ha muerto, ha sido crucificado y ha resucitado al tercer día, y se burlaban de él. Para San Pablo,
el panteón de los griegos, el lugar donde tenían imágenes y estatuas a todos los ídolos, no eran más que un lugar de paganos, no era más que un lugar de idolatría. Estos coqueteos que nos traemos ahora con estos modernismos de creernos que vale cualquier dios y que todos los credos son compatibles y que al final todas esas estupideces que se dicen, que todos son ríos diferentes que llevan al mar, de eso nada, monada. Hay ríos que no llegan más que a charcas fangosas y no llegan a ningún lado. La única religión verdadera es la religión de Jesucristo y todas las demás son mentira excepto lo que tienen en común con nosotros. O sea, la verdad de Dios no es una especie de colacao de todas las religiones y nos sale un producto nuevo. No es el sincretismo religioso, muy al contrario. Es Jesucristo el único camino, la única verdad, la única vida. Que solo nos acerquemos a la Santa Eucaristía si no tenemos ídolos en el corazón, si no comemos de la mesa de los demonios. Pueden parecer palabras fuertes, afortunadamente no son mías, son palabra de Dios, son palabras del apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios. Pues que me mire a mí mismo, como sacerdote, como obispo, como madre o padre de familia, como joven, como catequista, como trabajador, como universitario, sea yo quien sea, en estos momentos de mi vida, sin mirar a la derecha, sin mirar a la izquierda, mirándome solo a mí mismo, que me pregunte qué ídolos hay en mi vida que son lo que ocupa el lugar de Dios y aquello que es más importante en mi vida que el mismo Dios. ¿Hay alguien o algo que yo ame más que a Dios? Entonces no puedo acercarme a comer su carne y a beber su sangre. Que comamos la Eucaristía digna y santamente, que comamos la Eucaristía dispuestos a tomarnos en serio nuestra llamada a la santidad, nuestra llamada al Santo Evangelio. Solo así seremos adoradores del Señor en espíritu y verdad, daremos culto al Dios vivo.